Shabbat Shalom, hermanos, queridos, y bendecido fin de semana para mis queridos amigos. A todo lo bueno y todo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir una reflexión, ya que se nos acerca la fiesta de Hanukkah, una festividad que no forma parte de las fiestas designadas por nuestro bendito Padre, pero que es una fiesta importante si nosotros entendemos el concepto espiritual de la misma. Es una fiesta que prácticamente la celebra solo el pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora, pero lo importante es entender el mensaje espiritual que esta fiesta tiene y no tanto la literalidad de cómo se lleva a cabo la fiesta. Por lo mismo, en esta hora yo no quiero mm, dedicarme a explicarles con detalle cómo es que se celebra la fiesta, el encendido de las velas, las oraciones, los cantos. Creo que eso por este año no lo voy a hacer así. En años anteriores hablé de eso, pero en esta ocasión quiero más que todo centrarme en el mensaje espiritual que para nuestras vidas hasta el día de hoy esa fiesta tiene escondida y está escondido prácticamente en el nombre de la fiesta, en la palabra Hanukkah. Así que quiero compartirles una reflexión sobre esto. Empecemos viendo que Hanukkah es una palabra que significa en hebreo dedicación, y se está refiriendo básicamente a la dedicación del altar en el templo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y construyó el tabernáculo del desierto, el conocido como Mishkan, ah, cuando se construyó el tabernáculo, entonces se dedicó el altar y en la escritura nos dice, esto está en Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento, y básicamente en el Humash, en la Torá, en el libro de Levítico, también está en Éxodo, nos dice que cuando se dedicó el altar, ellos hicieron Hanukkah. Es decir, ahí se empieza a ver esta palabra Hanukkah a la hora de dedicar el altar, el altar del templo. Usted sabe que el templo constaba de tres compartimentos: el atrio, el lugar santo o Makon Kadosh, y el lugar santísimo o Kadosh Kadoshim. Pues se dedica el altar y entonces se hace Hanukkah. Pasado el tiempo, después de 40 años, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, salió de Egipto, se fue al desierto, han pasado 40 años y ahora entra a la tierra prometida, empieza una vivencia en ese lugar y llega el tiempo en el cual se construye el llamado Beit HaMikdash o el templo de Shlomo o de Salomón o el primer templo. Aquí de nuevo se vuelve a dedicar el altar del templo. Y en la escritura nos vuelve a aparecer la palabra Hanukkah, dedicación del altar. Bueno, y así sucesivamente, cada vez que había un templo, claro, solo estuvo el primero que se destruyó y el segundo que se empezó a edificar. Y que se terminó hasta en los tiempos de nuestro bendito Don Yeshua. Pero lo interesante acá es que la fiesta se celebra fundamentalmente porque unos 200 años antes de la venida de nuestro Don Yeshua en semejanza de carne a la tierra, el imperio griego invade Judea y sojuzga a los judíos imponiéndoles una serie de normativas, pero fundamentalmente las más importantes era la prohibición de estudiar la Torá, la prohibición de celebrar las fiestas designadas por el Padre. Es decir, el imperio griego, de una manera literal, ahí fue literal, fue un ejército al mando de Antíoco Epifanes, uno de los 4 generales que habían estado, que los había comandado Alejandro Magno,
pero que a la muerte de Alejandro, los 4 generales se dividen la tierra de aquel entonces y Antíoco Epifanes llega a Judea. Esa historia, como le dije, no se la voy a comentar a detalle porque mi objetivo es otro, pero solo para que usted tome contexto. Ellos sojuzgan al pueblo judío y les prohíben prácticamente toda la parte espiritual, los empiezan a helenizar y no es sino hasta después de un buen tiempo en el cual un pueblo llamado los macabeos se levantan en contra del imperio griego, se da una serie de batallas, por llamarle así, y ellos recuperan el templo que los griegos habían sojuzgado, habían profanado. Antíoco Epifanes había sacrificado un cerdo en el altar y entonces ellos recuperan el templo y acto seguido dedican el templo, eh, pero para dedicar el templo también se necesitaba de la presencia de la menorá. La menorá es, es aquel candelabro de 6 brazos, y pues usted sabe la historia, que había pasado mucho tiempo y sin embargo encuentran un poquito de aceite, ese poquito de aceite que alcanzaba solamente quizás para encender las velas durante un día, más bien no las velas, sino los recipientes de aceite. ah, de una manera milagrosa, esto dura 8 días hasta que se vuelve a elaborar nuevo aceite y producto de eso es que la fiesta de Hanukkah en la actualidad utiliza como un símbolo principalmente un candelabro de 8 brazos, lo que se llama la Hanukkía, ¿verdad? Un candelabro de 8 brazos. Bueno, toda esa historia usted la conoce. Lo que me interesa a mí es resaltar la parte espiritual de esto. Y esto lo podemos entender cuando nosotros ya estudiamos el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento. Bueno, hay que hacer un recordatorio porque algunos se preguntan eso. Si Yeshua celebró la fiesta de Hanukkah, yo veo en la escritura que no aparece ningún texto en donde él aparezca celebrándola. Es más, no hay textos en el Brit Hadashah que se hable sobre esta fiesta, a excepción de Juan capítulo 10, Yohanan capítulo 10, en donde nos habla de que en los días de la fiesta de la dedicación, dicen las versiones griegas, la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Nuestro bendito don Yeshua andaba caminando por las gradas de los atrios del templo y ahí se pone a enseñar sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el único evento que aparece, pero yo creo que él, como judío que era, él tuvo que haber celebrado también la fiesta de Hanukkah, porque él celebraba todas las fiestas designadas por el Padre, y esta, aunque no está dentro de las designadas de las santas convocaciones, sí es una fiesta que en mi entender le agrada al Padre porque tiene un simbolismo espiritual muy importante. No es nada más de la celebración literal como tal, el encendido de las luces, etcétera. Inclusive es interesante y es bueno comentarlo, quizás por el título que vaya a tener esta reflexión. Dice la escritura, esto lo dice en el libro de los Macabeos, que es donde se menciona con detalle todo lo que pasó desde que el imperio griego sojuzgó a Judea. Esto ya no está en los libros reconocidos por el canon bíblico, pero sí lo encuentra usted en los libros apócrifos, sobre todo en el primer libro de Macabeos. Y ahí se dice que cuando ellos recuperaron el templo, lo restablecieron y, y lo empezaron a utilizar haciendo la dedicación del altar, haciendo Hanukkah de nuevo. Dice que todo el pueblo, en un gozo completo, en una algarabía total, se empiezan a regalar unos a otros obsequios, regalos. Esto me da mi pie
Entonces, un pensamiento que yo siempre he tenido, he creído. Hay algunos, me imagino que lo piensan igual. Me da pie para pensar que siglos después, la Iglesia Católica, tomando este ejemplo o tomando como modelo esto de que el pueblo en Judea, los judíos, se dieron regalos unos a otros cuando dedicaron el altar de nuevo del templo de Herodes, en este caso, ah, pues la Iglesia Católica, siglos después, porque nació pues, con el movimiento católico, eh, nació la llamada Navidad, que es la que se celebra precisamente también en estos días. Y curiosamente, pues uno de los ingredientes fundamentales de esta fiesta heleno-romana es el obsequio de regalos unos a otros. Entonces, por eso la pregunta es si la fiesta de Hanukkah, o más bien si la fiesta de Navidad es una fiesta judía, pero no lo es, o al revés, si Hanukkah es una Navidad judía, pues tampoco lo es, de ninguna manera. Y en todo caso, quien primero puso el ejemplo de darse los regalos fueron los judíos en la fiesta de Hanukkah, donde no existía, por supuesto, para nada la fiesta de Navidad. Bueno, ese es un detalle aparte. Lo interesante que quiero resaltar acá para no agrandar esta reflexión es que en el Brit Hadashah se nos dice que nosotros somos templos del Ruach HaKodesh, en 1 Corintios capítulo 6. Y esto es importante, muy importante, porque nosotros como templos, los creyentes, ¿verdad? Un creyente, no todo mundo, un creyente en Yeshua HaMashiach es templo del Ruach HaKodesh. Y como templos, nosotros también tenemos 3 compartimentos, al igual que el templo literal los tenía. Es curioso, ¿verdad? Es muy llamativo. Nosotros tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nuestro atrio es el cuerpo físico, este que vemos, ese es el atrio. Allá en la antigüedad, al atrio le daba la luz del sol. A nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro atrio, le da la luz del sol. En el interior de nosotros tenemos otro compartimento que es el alma. El alma sería el equivalente del lugar santo en la antigüedad, del Makon Kadosh. Ahí en el Makon Kadosh, la luz que iluminaba esa parte del templo era la luz de la menora que iluminaba el lugar santo. Y eso representa al Ruach HaKodesh. Nosotros, nuestro compartimento correspondiente es el alma. En el alma nosotros tenemos áreas que trabajan diariamente valga la redundancia, en el diario vivir nuestro, estamos poniendo eh, en práctica las áreas de nuestra alma, las emociones, los sentimientos, el intelecto, la voluntad. Esas son áreas del alma que se conectan a los sentidos, que son áreas del cuerpo, áreas del atrio, los 5 sentidos. Los 5 sentidos son puertas de acceso hacia el interior de nuestro ser. Los estímulos externos entran a nosotros a través de las puertas que son los 5 sentidos. Y ellas van y actúan hacia las 4 fundamentales áreas de nuestra alma con las subdivisiones correspondientes, porque estas se subdividen en otras, pero no es el tema. Bueno, ese es el alma, el lugar santo. Y el lugar santísimo, allá era el Kadosh Kadoshim, ahí estaba el arca de pacto y lo iluminaba la Shejinah de nuestro bendito Padre, la luz de nuestro Padre que estaba alumbrando encima de la Shejinah, perdón, encima del arca de pacto, donde estaban los 2 querubines, la Shejinah, la presencia divina. Bueno, nuestro lugar santísimo es nuestro corazón, nuestro espíritu humano. El espíritu humano es el lugar santísimo para nosotros. Allí hay 3 áreas fundamentales. Está la intuición, está la comunión y está la conciencia. Estas son 3 áreas
que se conectan directamente con el Ruach HaKodesh. Cuando el Ruach HaKodesh entra a la vida de una persona, se hace uno con nuestro espíritu humano, se hace uno, y la presencia divina entra a nuestro espíritu también igual por medio de la Shejina, de la presencia divina. Ahora, estas áreas de nuestro espíritu interactúan para una comunión, para una convivencia espiritual. Estas no tienen relación al principio con el alma, porque el alma, si nosotros lo vemos en el símil de una pareja matrimonial, el alma sería la esposa y el espíritu humano sería el esposo. Y en el orden correcto, la esposa debe de sujetarse en amor, no a la fuerza, no bajo el yugo, no con bota tiránica, sino en amor debe de sujetarse a su esposo, así como el plan de todo esto es que al final el alma termine sometiéndose al espíritu, porque toda la vida que se da de la parte espiritual en nuestro ser ocurre en nuestro espíritu humano, en el lugar santísimo. Bueno, ese es un tema maravilloso, muy extenso, que no lo voy a ampliar ahora porque se va el tiempo, pero a lo que quiero yo que nosotros nos demos cuenta eh, y la importancia de celebrar esa fiesta, no solamente en estos días para este año 2025, del día 14 al día 22 de diciembre, no. Nosotros prácticamente siendo templos del Ruach HaKodesh, deberíamos de estar diariamente, y no solo en estos días, sino todos los días del año, diariamente dedicando nuestro corazón como altar para nuestro Padre bendito, dedicando todo nuestro ser como templo, dedicando nuestro cuerpo. Un par de ejemplos, si usted quiere, simples, pero importantes. Una forma de dedicar el templo, la parte del cuerpo, del atrio, pues es el cuidado personal, es el cuidado que le debemos de dar al cuerpo, ¿verdad? No llevándolo a actitudes profanas, a actitudes delictivas, etcétera, con nuestro cuerpo, sino que más bien este sea la luz que termine iluminando nuestro cuerpo, que venga desde el interior de nuestro espíritu. Pero lo interesante también es que nosotros debemos de día con día someter nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, áreas del alma, someterlos a nuestro bendito Padre por la vía del Ruach HaKodesh, para que sea el Ruach HaKodesh el que gobierne nuestra alma, el que le dé las directrices a nuestra alma mediante la intuición, la comunión y la conciencia, que son las áreas de nuestro espíritu, por las cuales se comunica el Ruach HaKodesh. Cuando nosotros tenemos una intuición X, esa intuición puede venir de la luz o puede venir de las tinieblas. Otro tema también para tratar. Pero cuando viene del lado de la luz, entonces esa intuición lleva a nuestra alma a un sometimiento en la determinada área que sea la intuición y así el reflejo hacia el cuerpo para actuar conforme a la intuición que tenemos. No le doy ejemplos acá porque entonces me meto a esa parte y me salgo del tema. Lo que me interesa es que tengamos claro, hermanos, que nosotros debemos día con día en nuestras tefilot, y si es posible en nuestras tefilot de la mañana, las que hacemos temprano, pues tomarnos un momento para ofrecer nuestro corazón al Padre, para dejarlo bajo su gobierno, para que durante todo el día de ese día que vayamos a vivir, nosotros seamos guiados por el Ruach HaKodesh, porque nuestra alma se está sujetando a Él. Ese es uno de los planes fundamentales del Padre,
que nuestra alma se someta al espíritu que está fusionado a sí mismo con el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando eso está ocurriendo, a eso se le llama una vida de santidad. ¿No cree usted que santidad es caminar así, cambiar de voz y volverse más ceremonioso o nuestro caminar más pausado? No, la Escritura nos pone el ejemplo de Enoc. Enoc dice que vivió 300 años viviendo de una manera natural delante del Padre y lo agradó tanto que se lo llevó vivo. Es decir, nuestro diario vivir tiene que ser una vida natural, ¿verdad? Pero esa naturalidad tiene que ser guiada por el Ruach HaKodesh. Mientras más guianza del Ruach exista, más naturalidad tiene que haber en nosotros. Y esa naturalidad se tiene que reflejar en humildad, en bondad, en los atributos que el Ruach HaKodesh tiene, que están descritos. Por supuesto, el amor, que es el fruto fundamental del Ruach, que está en el libro de Gálatas, capítulo 5. Los atributos del amor, ¿verdad? Que también son temas que tenemos que ir tocando. Yo sé que usted los conoce, pero hay que verlos tal vez en otras aristas, en otras facetas. Bueno, yo concluyo entonces esta reflexión invitándolo a usted a que si usted como creyente va a celebrar el Hanukkah, pues amén, perfecto. Y lo va a hacer con todas las mm, con toda la parte tradicional de esta fiesta, el encendido de las velas, las oraciones correspondientes, los cantos, y esto cada día a lo largo de 8 días, pues está bien. Pero si usted no lo va a hacer así, eh, pues también está bien que no lo haga de esa manera, ¿verdad? Al final, pues es una fiesta judía. Pero lo importante, y esto es para todo creyente, es entender lo que le acabo de decir. Y entonces nosotros proponernos día con día hacer Hanukkah, día con día a dedicar nuestro corazón al Padre temprano en la mañana para que Él nos guíe a lo largo de todo el día y así todos los días de nuestra vida hasta su venida. Y termino diciéndole, esto para mí se vuelve más importante en este año 2025 porque verdaderamente lo que viene para la vida del mundo es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si nosotros no empezamos a buscar desde ya la guianza del Ruach HaKodesh que está dentro de nosotros, pero que quizás lo tenemos, por decirle así, oprimido, porque nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestra alma todavía nos sojuzga, todavía hace lo que la gana le da con nuestro cuerpo. Somos soberbios, somos orgullosos, somos prepotentes, somos envidiosos, etc. Entonces, evidentemente ahí no está el Ruach HaKodesh guiando a nadie. Al contrario, una persona humilde, bondadosa, servicial, llena de amor, es una persona que va a reflejar, sin tener que andarlo pregonando, va a reflejar la llenura del Ruach HaKodesh. Y le digo que los días que vienen son muy difíciles, muy peligrosos, muy concluyentes. El año 2026 va a ser un año muy decisivo para la vida total del mundo como lo conocemos. A mí me gustaría mucho hablar de eso en otros temas, porque se nos vienen encima, hermanos, acontecimientos en el 2026 que en nada se van a parecer a lo que hemos vivido hasta la fecha, máxime lo que vivimos del año 20 al 23 por ahí, que todos vivimos, ¿verdad? Lo que estamos vivos lo vivimos, pues para nosotros fue fuerte eso. Sin embargo, lo que viene va a ser una nada a lo anterior a lo que viene en los próximos meses, y no digamos 1
o un poquito más de años. Porque si el 2026 va a ser terrible, el 2027 va a ser horroroso. Y así podríamos seguir avanzando, pero me gustaría irlo tocando de a poco y que nos vayamos preparando juntos. Bueno, un abrazo fuerte para todos. Shabbat Shalom para los hermanos que celebran esta festividad semanal y un bendecido fin de semana para mis queridos amigos, cualquiera sea su creencia. Pues en esto no hay diferencias de nada, todos somos amigos y todos debemos de apoyarnos unos a otros. Un abrazo fuerte, estamos en contacto y hasta pronto. Chao.